Hola, ya estoy aquí de nuevo y voy a continuar con los pendientes que comencé a hacer en el vídeo anterior. Habíamos dejado reposar el proyecto cuando teníamos los biconos hechos y lijados, aunque no pulidos. ¿Sabes por qué no los había pulido? Pues porque voy a volver a meter las piezas en el horno y lo que ocurre es que el brillo se reduce mucho cuando se calienta la arcilla pulida. Así que no voy a trabajar el doble, dejo esta fase para el momento anterior al montaje. Ahora lo que quiero hacer es cortar un trozo de cada una de las piezas y para eso voy a calentarlas un poco en el horno. Ya sabes que cuando la arcilla está caliente adquiere una consistencia que se asemeja a las gomas de borrar y en ese momento es muy sencillo cortarla. Lo que ocurre es que debido a la forma de doble cono que tienen las piezas y al lugar por donde yo quiero cortarlas, necesito un soporte que garantice que el corte es paralelo a la arista central de la pieza. Para eso voy a tomar un poco de arcilla de desecho, la coloco sobre un pequeño azulejo o cristal y presiono la pieza sobre ella para dejar el negativo. Esta será la cama sobre la que descansará mi bicono. Hago otra para la segunda pieza. Caliento las piezas durante unos 10 o 12 minutos a unos 110 grados centígrados y las saco del horno cuando aún están calientes. Yo aguanto mucho el calor en las manos, pero tú debes llevar cuidado y medir bien hasta dónde aguantas. Si no soportas mucho el calor, deja que baje un poco la temperatura. Coloca las dos piezas sobre sus respectivas camas, toma una cuchilla fina y corta sin dudar. Verás lo fácil que es hacerlo. Recuerda que la cama no está horneada. Fíjate, ya tengo las piezas que quería para hacer los pendientes. Y me acabo de dar cuenta de que las dos puntas podrían convertirse en unos pendientes botón geniales. Luego los montaré. Este agujero está aquí porque al hacer el corazón de la pieza no eliminé bien el aire. ¿Te acuerdas que lo comenté antes? Al manipular las piezas me estoy dando cuenta de que si bien la arcilla no es un material demasiado pesado, estas piezas son macizas y eso puede hacer que en un poco tiempo los lóbulos de las orejas se cansen de llevarlos. Así que me planteo que sería interesante vaciar una buena parte de la pieza. ¿Cómo podría hacerlo? Pues lo primero será lijar un poco las bases para asegurarme de que toda la superficie está igualada después del corte. Aprovecho y lijo también los dos conos pequeños. Ahora voy a taladrar cada una de las piezas usando una broca de 1 milímetro. Este agujero tiene que ser pasante. Hazlo con calma para no torcerte. Una vez hecho el agujero pasante, voy a continuar taladrando con brocas cada vez más grandes, pero esta vez empezando desde la parte plana y no desde el vértice. Me voy a asegurar de que estoy taladrando desde el lugar correspondiente usando una plantilla de círculos para encontrar el centro.
Como lo que quiero es vaciar la cuenta lo máximo posible, pero manteniendo el vértice, tengo que asegurarme de que los agujeros que voy a hacer no pasen al otro lado. Para eso voy a hacer una marca en cada broca a 1,5 centímetros de la punta. Empiezo a agujerear usando cada una de las brocas, desde la de 1,2 milímetros de diámetro hasta la de 3,2 milímetros, y siempre fijándome en que solo taladro hasta la marca que he hecho antes. Ya he hecho los agujeros con la broca de 3,2 milímetros, que es la última que puedo usar con el mini taladro manual o con la multiherramienta a motor. Así que ahora me toca buscar otras brocas más grandes para seguir vaciando la pieza. Para ello voy a usar unas brocas para madera que están muy afiladas y que son sencillas de usar. He usado hasta la broca de diámetro 7 milímetros. La verdad es que aunque las piezas han perdido mucho volumen, me parece que aún podría vaciarlas un poco más. Así que voy a comenzar a trabajar con el bisturí. Recuerda que para hacer este tipo de trabajos es muy importante que el bisturí esté perfectamente afilado. No solo porque te resultará más sencillo cortar, sino porque evitarás que el escalpelo se resbale y te corte. Mira cómo están ahora las piezas. Desde ahí no puedes sentirlo, pero se ha reducido su peso muchísimo, más de una tercera parte. Como la siguiente fase del proceso será el montaje, ya puedo pulir la arcilla usando un micromotor y una boina de pulido hecha con guata de acolchar. En cuanto al montaje, simplemente he cortado dos alambres de plata de 0,8 milímetros de diámetro y con una longitud de 12 centímetros. He hecho un bucle en uno de los extremos y los he pasado por el agujero desde abajo. Después he doblado los dos alambres para que los pendientes tengan la misma longitud. Y así quedan los pendientes. Pero antes de irme, te voy a mostrar cómo he montado los otros pendientes. Para trabajar los que tienen forma de cono, lo que tengo que hacer es pegar una fornitura y ya estaría hecho. Pero como no me gusta usar pegamento en este tipo de montajes, porque al final acaban despegándose, voy a embeber el perno dentro del propio pendiente.
Tomo una lámina de arcilla de color blanco y le pongo una textura de filtro antes de pasarla por una posición media en la máquina de pasta. Así obtengo una lámina con textura. Pongo un poco de Cernit Glue tanto en la base de metal como en la arcilla y embadurno bien. Corto un círculo del tamaño del pendiente, clavo la fornitura y ayudándome con la textura de filtro lo adhiero bien. Repito para el otro pendiente y lo horneo todo. Una vez que están bien fríos, los pulo hasta obtener un buen brillo y les pongo los cierres de mariposa. Aquí te dejo los dos pares terminados. Y aquí terminamos por hoy. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y, como siempre, muchas gracias por verme.